Hola, soy Diego Gutiérrez Pérez de Dimar Trading y vamos a analizar la evolución semanal de los blue chips del IBEX 35. Comenzaremos por el Banco Santander. Bueno, el Banco Santander, como podemos observar aquí, ha roto lo que sería la resistencia del canal alcista, este que tenemos aquí, bastante amplio, de medio plazo. Sin embargo, observamos cómo en cambio sí se ha detenido en la resistencia de este canal alcista ya de más corto plazo, ¿no? Que estamos viendo aquí prácticamente, estamos viendo continuos ataques, tanto resistencia y soporte, y aquí justamente vemos cómo se ha quedado encajonado entre la resistencia de este canal alcista de corto plazo y lo que sería actualmente el soporte que tenemos aquí, ¿no? De este antiguo canal alcista que funcionaba como resistencia y ahora es soporte, ¿no? Entonces de momento está ahí encajonado sin una idea muy clara, porque vemos que el nivel de los 7.53 todavía se está resistiendo un poco, quizás la cercanía con un número psicológico como puede ser los 7.60 puede estar influyendo en cierta medida, y sobre todo pues si han visto el vídeo creado sobre los índices, pues bueno, el movimiento que ha tenido tan lateral y tan poco volátil el Eurostoxx, pues bueno, nos marcaría prácticamente lo que estamos viendo. Prácticamente aquí vemos sin tendencia, quizás esperando algún tipo de noticia. Esta puede venir de la mano de Draghi en este jueves, me parece que es el día 5 de junio, cuando habla, y podría verse una reanimación del movimiento alcista. De por sí ya el Santander, bueno, es un valor claramente alcista. Simplemente viendo que estamos en un canal alcista, bueno, aquí podemos ver perfectamente la senda. No hay, cualquiera puede darse cuenta que es claramente alcista, ¿no? Entonces ahora yo lo que pienso es que, bueno, según cómo se puedan tomar las palabras de Draghi, o quizás cualquier otro revulsivo antes del jueves, podríamos ver algún ataque a una zona de resistencia muy importante en el Santander, que está entre los 7.95 y 8.15. Bien, esto vamos a verle un gráfico semanal para tener una idea muy clara de lo que le hablo. En primer lugar, tenemos claramente una tendencia alcista, esto queda más que patente, y tenemos la zona que le estamos mencionando de resistencia. Bien, vamos a retroceder un poco en el pasado y vamos a ver qué ha ocurrido en dicha zona. Bien, comenzamos por vamos a empezar de izquierda a derecha. Bien, tenemos que este tanteo, esta zona de ataque, zona de resistencia, acabó con corrección, como podemos observar aquí. Nuevo impulso y ataque a zona de resistencia, nueva caída, una caída que fue impresionante, que nos llevó por debajo de los 2.40, y vemos la última vez que se enfrentó, aquí lo tenemos, como desde esta zona entre los 7.95 y 8.15 ocurrió algo semejante. Una caída, fíjese de dónde estamos y cómo cae, va cayendo hasta llegar cerca de los 3.80, donde se forma un doble suelo, como podemos ver aquí, vemos aquí estos dos valles con una cresta, y si se produce aquí justamente con dicho patrón el cambio de tendencia, ¿no? Y pasamos a la tendencia actual, que es claramente alcista. Por lo tanto, yo considero que puede ser muy viable que veamos algún movimiento, observando un poco cómo está funcionando el índice, el IBEX 35, que pudiéramos ver algún tipo de movimiento, sobre todo si el IBEX 35 va buscando los 11.000 puntos. Lo lógico es que el Santander prosiga su senda alcista, ¿no? Y ya en esta zona de aquí, pues como he visto anteriormente, hay que tener muchísimo cuidado, porque podríamos encontrar un problema bastante gordo, ¿no? Porque como ha sucedido anteriormente, bueno, ya han visto que las caídas son bastante bruscas, así que hay que tener mucho cuidado. Así que en principio, después de haber roto lo que sería resistencia o 7.25, podemos ver aquí diferentes toques que estuvo actuando, tenemos vía libre hacia dicha zona. Esta zona va a ser la zona complicada. Entonces de momento, vía libre para atacar 7.95, 8.15 como zona de resistencia. Pasamos a Inditex. Bueno, Inditex, pues bueno, sigue en una tendencia de medio plazo claramente bajista, como podemos observar en esta directriz bajista que tenemos aquí dibujada. Y si estamos observando como la media móvil 89, esta línea que tenemos aquí negra, que ya actuó en esta zona como resistencia y vimos un movimiento correctivo, aquí vemos como en la última jornada está intentando doblegarla sin conseguirlo de momento, con lo cual si no vemos una reanimación rápida de Inditex, lo más probable es que volvamos a ver una reanudación
de las caídas, ¿no? Y cuando si se pierde este mínimo que tenemos aquí, que es nuestro último mínimo de esta secuencia que tenemos, pues podríamos ver nuevamente una progresión del movimiento bajista. Por delante, pues bueno, si cae la media móvil de 89, la ruptura de esta directriz bajista podría ser una buena señal. Sin embargo, aquí se van a encontrar justamente con la media móvil 200, que veremos a ver si es capaz de doblegarla al alza o no, o directamente podemos ver algún momento nuevamente un movimiento a la baja. En principio, lo que sí vemos que hay bastante debilidad y que desde luego no se le ve ningún tipo de ánimo por intentar una progresión ascendente, como sí ha ocurrido con el Santander, como podemos ver perfectamente aquí en este gráfico semanal o en este gráfico diario, ¿no? Esta progresión, pues aquí evidentemente no existe. Así que de momento seguimos bajo un escenario bajista en Inditex. Pasamos a BBVA. Bueno, BBVA pues sigue a lo suyo, dentro del lateral, estamos a gusto. Sí es cierto que dejó atrás una zona de resistencia que había sido bastante complicada, los 9 euros. Como ves, en toda esta zona, como costó bastante trabajo, aquí tuvo una ruptura y aquí nuevamente, tras diferentes ataques, finalmente la semana pasada se consiguió una ruptura y ahora mismo está intentando continuar el movimiento ascendente con una señal clara de ruptura de dicho lateral, que de momento no lo tenemos. Yo preferiría ver algún tipo de vela más contundente al alza que me pudiera dar quizás una señal más clara como filtro de que aquí podemos ver una progresión y una búsqueda de un objetivo por ruptura en lateral. Vamos a coger el metro y vamos a plantearlo. Vamos a ver. Podríamos hablar de los 10.37 como objetivo por ruptura. Sin embargo, vamos a esperar, vamos a utilizar un tipo de filtro porque verdaderamente sí que estamos viendo que bueno, todavía hay ligeras dudas y no veo yo una claridad como para pensar que podamos ver el BBVA intentando irse hacia la zona 10 en primer lugar. Antes de los 10 tenemos que ver una doblegación del 9.50, que es un número psicológico que podría afectar y quizá esto esté afectando y en las últimas 3 sesiones no hayamos visto ningún movimiento prolongado al alza, aunque esto también tiene que ver bastante con lo que ha sucedido con el Eurostoxx 50, que está prácticamente parado en la última jornada, ¿no? Y prácticamente un movimiento muy débil en horizontal, y aquí está ocurriendo exactamente el BBVA lo mismo, ¿no? Seguramente aquí todo el mundo está muy pendiente de lo que va a suceder el jueves con las palabras del señor Draghi, que podría reanimar el escenario y podríamos ver entonces sí un movimiento buscando un objetivo en 10.33. Pero de momento vamos a tener cierta precaución y no vamos a dar por hecho esta posible ruptura de dicho lateral. Pasamos a Telefónica. Bueno, Telefónica, pues aquí lo podemos observar entre estas dos líneas verdes, un canal alcista, perfecto, ¿no? Se había estado moviendo dentro de un canal bajista, como podemos observar aquí. Tenemos un primer toque, resistencia, otro aquí, el soporte toque aquí, otro aquí, 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 y ya sí, movimiento al alza, ¿no? Entonces, de momento, sí que estamos viendo una reacción alcista bastante importante, como podemos observar, intentando atacar justamente los máximos de 2013, como podemos observar aquí, y de momento pues lo veo perfectamente, creo que es un valor muy a tener en cuenta, porque el movimiento alcista, bueno, queda más que patente y de luego lo veo bastante fuerte, ¿no? Con una DX que está por encima del nivel 20, lo cual nos muestra que este movimiento todavía sigue estando fuerte. Estamos viendo con la sesión del viernes cómo cierra en máximo de la sesión intradía, ¿no? Con lo cual también es una señal claramente de fortaleza y por tanto hay que tenerlo muy en cuenta si pensamos que el IBEX 35 pueda aspirar ahí a los 11.000 puntos, ¿no? Vamos a verlo esto en gráfico semanal. Bien, como vemos aquí es donde estamos, aquí se ve perfectamente este gráfico semanal, fijaros el movimiento perfecto que está haciendo dicho canal, ¿no? Y de momento la zona más complicada que pueda tener Telefónica se encuentra entre los 12,75 los 13 euros, y una zona que hemos visto aquí justamente. Aquí también estuvo actuando como soporte durante 3 semanas, frenó, cierre, el cuarto sí que vimos ya una ruptura. Aquí vemos nuevos toques, aquí, aquí, aquí. Fijaros esta zona que tenemos aquí, se intentó doblegar al alza, no se pudo, corrección,
Fijaros, aquí ya sí que se supera con facilidad, aunque nuevamente hay tanteo a dicha zona, y aquí lo vemos justamente durante varias semanas actuando como resistencia, ¿no? Entonces va a ser una zona bastante interesante. Esto va a ser muy semejante a lo que ocurre aquí en el Banco Santander. Estamos muy próximos a una zona de resistencia importante, y aquí lo estamos viendo también con Telefónica, ¿no? Vamos a ponerlo en gráfico semanal para compararlo al mismo tiempo. Espacio, fijaros aquí, y fijaros precisamente también en lo que está ocurriendo en Telefónica. Entonces vamos a tener bastante cuidado cuando se llega aquí, porque de principio, como podemos observar, el movimiento ascendente parece imparable y podríamos pensar que se podría alcanzar dicha zona de resistencia. Yo creo que es muy viable, de luego muy viable, porque soy de los que piensan que el IBEX 35 se dirige hacia los 11.000 puntos. Otra cosa será ya cuando lleguemos a zona de resistencia, como estamos viendo, ¿no? Aquí podremos encontrarnos cualquier cosa, ¿no? Fijaros aquí justamente esta última vez que se tocó dicha zona, fijaros la corrección tan grande. Y aquí fijaros qué curioso esta vela. Esto es un martillo, estos son los que más me gusta a mí, con una larga sombra o mecha. Y fijaros qué movimiento desde la zona 7.43 hasta 12.31. Increíble. Así que de momento, pues bueno, Telefónica claramente alcista, y yo creo que con posibilidad de alcanzar la zona de resistencia que le he mencionado. Vamos a pasar Iberdrola. Bien, aquí tenemos Iberdrola. Bueno, Iberdrola, pues para qué vamos a contar, observando simplemente esta directriz, esta línea gruesa verde, tenemos claramente una tendencia alcista, y bueno, ya se está ocurriendo y marcando nuevamente, fijaros aquí, cerró en 5.27.9, el máximo de la sesión del viernes, marcando claramente la fortaleza que tiene Iberdrola, ¿no? Esto también queda patente también en lo que sería la DX, que está marcando la zona de los 26, por encima del nivel 20, que siempre es lo importante. Vemos que hay todavía fortaleza en la alcista. Observando las velas que hemos estado viendo al principio de esta semana, está bastante parado. Sin embargo, el viernes volvió a dar un golpe de mano al alcista, indicando que verdaderamente pues hay una clara fortaleza. Atrás parece ya quedar la zona entre los 5.01 y 5.08, que era una zona de resistencia. Como podemos observar aquí, ha actuado, como vimos en la ruptura, un throwback y continuación alcista, ¿no? Vamos a poner un gráfico semanal. Bien, aquí lo podemos ver como les mencionaba, la zona 501, 508 era una zona de resistencia muy importante que ha sido obligada al alza, y vemos como aquí, fijaros, bueno, aquí tenemos un doble techo, fijaros, caída en dicha zona. Aquí vemos nuevamente durante varias semanas, estamos hablando aquí de incluso meses, un tanteo bastante importante, y como finalmente vimos una caída, ¿no? Y aquí sí que vemos una ruptura muy importante de una resistencia que aquí sí que ha hecho pupa, a diferencia de lo que pasaba en BBVA, vamos a ponerlo, perdón, en Telefónica, vamos a poner un gráfico semanal, que sí tiene su resistencia aquí por delante, o lo que ocurre en el Banco Santander. Fijaros, aún tienen que doblegar zonas de resistencia muy importantes, ¿no? Como podemos ver aquí. Y vamos a ver, donde está Telefónica, vemos zona claramente de resistencia muy importante. Y Iberdrola, ¿qué ha ocurrido? Pues lo contrario, vemos ya una superación, y ya pone su mira. La verdad que esto da un poco de vértigo. Fija que estoy subiendo gráficos y mira hacia dónde viene, ¿no? La verdad que esto da un poco de vértigo, ¿no? Entonces, pues en principio podríamos pensar que quizá esta zona de aquí que estamos viendo de mecha, esta zona, vamos a ver, dibujar aquí una línea, intentar pillar, vale, la zona de los 5,96 y 6 euros, pues bueno, podría ser el siguiente nivel importante a batir. Vamos a ver, perdón, a batir por parte de la alcista. Fijaros todo el tramo que tenemos todavía por delante, con lo cual tiene bastante vía libre. No obstante, pues habrá que ver si Iberdrola es capaz de tirar, si se frena Telefónica, si no puede con zona de resistencia y con el Santander. Yo creo que si tanto Santander como Telefónica no pueden con resistencia, me extrañaría mucho que Iberdrola siguiera. No obstante, desde luego es la que mejor pinta tiene, porque como hemos visto tanto en Telefónica como en Santander, se enfrenta a zonas clave de resistencia que en el pasado pues han funcionado muy bien, y cada vez que se ha tanteado dicha zona ha ocurrido una gran corrección, ¿no? Y aquí sí que estamos viendo cómo sí se ha roto esa zona importante de resistencia, y nuestro siguiente punto claramente para atacar
lo estamos viendo, aquí no. Vemos diferentes toques que se están produciendo, ¿no? Entonces, para mí esta zona, entre 5,96, 5,95, 6 euros, va a ser una zona importante. Y es el siguiente objetivo que marcaría yo en Iberdrola. No obstante, como siempre digo, hay que intentar que valores como Santander o Telefónica tiren, porque si no me extrañaría mucho con un Inditex que está claramente en una tendencia bajista. BBVA sí que podría reanimarse posiblemente y podríamos ver algún tipo de reacción buscando el objetivo por ruptura de dicho lateral, aunque como ya he dicho hay que utilizar algún tipo de filtro todavía porque la ruptura es mínima y para mí esto no es una señal todavía muy clara de que podamos ver un movimiento ascendente y podría ser una simple ruptura para definitivamente volver a caer, ¿no? Quizás intentar buscar un apoyo en la zona antigua resistencia que actuaría ahora como soporte a los 9 euros o bien ya cae a lo que sería soporte lateral, ¿no? Pero de momento Telefónica, como comentamos, pues está por debajo de zona de resistencia, lo mismo que el Banco Santander. Sin embargo, vemos claramente como aquí Iberdrola sí tiene camino libre para seguir ascendiendo y dirigirse hacia la zona de los 6 euros. De momento el que más potencial alcista podría tener, porque no tiene ninguna, la zona, su asignatura pendiente, pues bueno, ya la ha superado con bastante facilidad, ¿no? Y si decidiéramos posicionarnos alcistas pensando en el medio largo plazo, pues para mí es claro dónde debería estar el stop loss, ¿no? Aquí tenemos nuestro anterior máximo ascendente, aquí tenemos nuestro último mínimo ascendente confirmado al tener un nuevo máximo ascendente. Entonces deberíamos de tener un stop loss si actuamos siempre en medio o largo plazo en este mínimo, es decir, estaríamos hablando por debajo de los 4,80. Concreto podríamos, vamos a ver, concreto podríamos poner un stop loss por debajo de 4,75 si con cierre semanal, si nuestra visión de inversión es el medio y largo plazo, cuyo objetivo pues, sería la zona de los 6 euros, ¿no? Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que les haya agradado el vídeo y nos vemos en otro.